Hola, bienvenidos. En los últimos 4 años el mundo ha tenido un cambio radical. Hemos pasado por una pandemia, después hemos venido por 2 años maravillosos en materia de crecimiento económico y este año nos amenaza una desaceleración profunda e incluso una recesión en el planeta. Todos estos escenarios han planteado grandes retos y desafíos para el sector empresarial en los distintos países, porque han venido sumados a altas inflaciones, tanto del consumidor como de los productores, pero también a altas tasas de interés, problemas en cadenas logísticas y, por si fuera poco, una guerra entre Rusia y Ucrania que también generó presión en algunos productos y energéticos en el planeta. ¿Cómo lograr ligar todo este escenario complejo, retador y disruptivo en medio de una discusión diaria que tienen los empresarios para ver para dónde van, cómo planean en el largo plazo y cómo logran capitalizar retos también que tienen en cada uno de sus países? Nos aproximamos a un evento muy importante que ya nos van a contar de qué se trata y tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el doctor Alberto Saiz, CEO de WOWI. Alberto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, un placer, gracias por la invitación. ¿Qué es WOWI? Pues WOWI somos una empresa de contenidos de gestión empresarial, ¿no? Entonces, tenemos ahora 35 años, una larga historia en el mercado y desde el principio siempre hemos hecho lo mismo, que es ayudar a los directivos a conocer las últimas tendencias, cómo se tienen que adaptar a los cambios, como bien mencionabas, cada vez más rápidos en todas las economías del mundo, para competir con éxito en un mercado cada vez más global, ¿no? Entonces, durante estos 35 años llevamos haciendo lo mismo y ha ido cambiando la forma en cómo lo hemos ido haciendo. Durante muchos años tuvimos una revista en papel, que luego pasó a formato digital. Desde muy al principio, desde la primera ola.com, estuvimos muy en los productos digitales. Y desde el principio siempre hemos utilizado los eventos como un canal de transmisión de todo este conocimiento hacia nuestros clientes. Y aquí en Bogotá ya desde el año 2016, o sea que esta va a ser la 8ª edición, con la cual la verdad, en el primer año yo diría de, si se puede decir, normalidad después de todo lo que ha pasado después de la pandemia, pero diría que de momento el año más normal, ¿no? Ok. ¿Cuándo va a ser el evento en Colombia? Y el evento lo estamos haciendo el 8 y 9 de noviembre en el Teatro Julio Mayor Santo Domingo, que ha sido nuestra sede permanente durante todos estos años. ¿Cuál es el concepto de WOWI para este año? ¿Qué van a tratar? El concepto para nosotros es importantísimo porque este año es propósito. Y en un mercado donde la tecnología ha ocupado tanto espacio y donde cada vez es más difícil diferenciarse, nosotros pensamos que las compañías con propósito son las compañías destinadas a triunfar. Yo creo que cada vez más los consumidores, sean consumidores empresas, sean consumidores, y probablemente vamos a hablar un poquito más adelante, sean consumidores individuales, valoran mucho que más allá del producto, del precio, las empresas tengan sensibilidad con temas tan importantes como la diversidad, temas tan importantes como la sostenibilidad, que cada vez son más importantes, y que realmente el propósito de la compañía esté claro para los consumidores y esté claro para los empleados. Ok. ¿Qué speakers van a venir a este evento en Bogotá? Pues mira, yo diría, esto sería discutible, seguro que con el equipo aquí de Bogotá discutiríamos quiénes son los más importantes. A mí me encanta Carly Fiorina. Carly Fiorina fue la primera mujer en el mundo en dirigir una empresa Fortune 50, Hewlett Packard, y fue la primera mujer en el Partido Republicano en competir por la carrera presidencial, así que es una pionera en el mundo del liderazgo de las mujeres. Y la verdad que el año pasado la tuvimos en algunos otros eventos y ella es fantástica. Tenemos a Michael Phelps, que es el deportista más galardonado en la historia de los Juegos Olímpicos, con 28 medallas, más medallas que muchos países. Y la verdad que Phelps es una persona que, si yo tuviese que nombrar a alguien que describiese la palabra determinación, seguro que es Michael Phelps. Tenemos al expresidente de Tesla, John McNeil, de Tesla Estados Unidos, así hasta completar un panel de 9 ponentes de primer nivel, tocando temas muy diferentes, ¿no? Temas de liderazgo, temas de estrategia, de innovación, de transformación, que creemos que son los temas relevantes para ayudar a nuestros clientes a adaptarse a este mundo tan competitivo, ¿no? Precisamente quería tocar un poco la visión que ustedes tienen con ese panorama global, con estos speakers y con ese
polo a tierra de los empresarios a nivel global. ¿Cuál es el panorama que están viendo desde WOWI para el planeta? ¿Soplan vientos de recesión? Pues sorprendentemente yo creo que no, porque todo indica a que debería, y yo creo que no. Y es la primera vez que pasamos por una situación de estas donde no hay una recesión, ¿no? Porque siempre, o sea, todos los excesos que se provocan durante los años de abundancia siempre se han corregido con una recesión más o menos profunda. Y yo, la verdad, apostaría porque en esta ocasión no se va a dar, ¿no? Vivimos un entorno muy cambiante. Después de años donde en muchas de las zonas del planeta había inflación cero, deflación, de repente en cuestión de meses apareció una inflación que no conocíamos desde hace 25 o 30 años, donde hay problemas muy graves en la cadena de suministro, muy graves, y yo creo que lo vivimos en todos los países, el tiempo que te tardan en entregar un auto o productos que necesitan cadenas de logística globales, y a pesar de todo esto se sigue creando empleo y las economías siguen creciendo. Y yo es difícil de decir, en el caso de que haya una recesión, yo creo que va a ser muy leve. O sea, y esto creo que es muy importante para los empresarios y para los directivos anticiparse un poco a qué va a pasar en el futuro. Yo creo que estamos cerca de empezar una nueva ola de expansión. Yo no pensaría en términos de recesión, pensaría en términos de crecimiento. ¿Cómo están haciendo los empresarios para enfrentar un escenario que es un poco complejo? Porque si bien las inflaciones han empezado a ceder, cambiaron esa tendencia, siguen siendo altas y están muy lejos de los rangos metas de los bancos centrales. Por otro lado, las tasas de interés que han puesto esos bancos centrales están apretando mucho la economía y el consumo, pero además tenemos una guerra que parece que le hubiera puesto piso a muchos de los commodities. ¿Cómo hacen los empresarios para enfrentar escenarios tan complejos como estos? Claro, si miramos la historia hacia atrás, la lección que podemos sacar, y creo que no tiene ninguna duda, es que los precios no van a bajar, seguro. Van a dejar de subir al ritmo que han subido, pero no van a bajar. Y han llegado aquí para quedarse. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde la tecnología transforma todo a tal velocidad que la abundancia crece de manera exponencial. O sea, yo creo que todos lo vivimos en nuestras oficinas y en nuestras empresas. Cada vez somos más productivos y sin darnos cuenta, ¿eh? Y todo esto gracias a la tecnología. Entonces te permite hacer más con menos recursos, o te permite hacer mucho más con los mismos recursos, y esto corrige un poco los procesos inflacionarios. Yo creo que aquí hay un desafío global en todo el mundo que probablemente tenemos que liderar las empresas, porque los gobiernos se han demostrado incapaces para hacerlo, que es cómo se reparte esta abundancia, ¿no? O sea, sin ninguna duda, Carlos, créeme, la abundancia va a crecer y va a crecer a ritmos que no hemos conocido nunca. Ha crecido mucho durante los últimos años, pero este proceso es imparable. Y hay una clave en cómo se distribuye esta abundancia. Y lamentablemente estamos en un momento en que cada vez esta abundancia se concentra más en unos pocos, incluso en periodos de crisis. Y esto da lugar a movimientos muy peligrosos, movimientos populistas que estamos viendo en todas las partes del planeta, sean de un color o de otro. Y aquí yo creo que las empresas, y es muy importante, por eso es muy importante aquí todos los temas de responsabilidad social corporativa, ¿no? Porque las empresas tenemos una misión y una labor muy importante a la hora de crear mecanismos justos donde seamos capaces de que se redistribuya de manera, nunca va a ser equitativa, pero de manera más justa esta abundancia. Pero digo, la velocidad a la que avanza la tecnología nos permite corregir todos estos problemas, sean de inflación, sean de materias primas, de lo que sea. Tiene solución para todo, ¿no? Claro. Para bien o para mal. Incluso en aspectos a veces preocupantes, ¿no? Que también hablaremos un poquito más adelante. Usted mencionó ahora un tema que es el tema de los consumidores. Digamos, cuando pasa la pandemia, quedaron muchas cicatrices, pero también quedaron muchos cambios de hábito del consumidor, de cómo se aproximan las marcas. ¿Cómo hace un empresario para poder transformar rápidamente no solo su producción y ajustarla, sino esos hábitos de consumo y llegarle logísticamente y con la emoción que necesita una marca a un consumidor? Cada vez más difícil, porque ahora tienes competidores en cualquier parte del mundo, ¿no? Te pueden competir. Yo creo que sigue habiendo, o sea, si pensamos en el valor de las marcas, el valor de las marcas sigue siendo muy importante, ¿no? Y marcas asociadas a propósito, como hablábamos antes. ¿Por qué alguien es capaz de pagar por un determinado celular un 50% más que por otro con prestaciones muy diferentes? Pues a veces
son atributos muy relacionados con la marca, no tan relacionados con el producto. Entonces, por eso, el pensamiento de corto plazo dura poco. Yo creo que el consejo y lo que oímos nosotros siempre en todos nuestros conferencistas es, y yo lo creo firmemente y en nuestra empresa lo creemos firmemente, las decisiones de corto plazo muchas veces condicionan tu éxito en el medio y largo plazo, ¿no? Entonces, por eso las empresas con propósito piensan en el medio y largo plazo. Y las empresas que piensan solo en el corto plazo, si tienen éxito, lo van a tener de manera muy temporal, ¿no? Entonces, tienes que construir tu modelo, tienes que construir tu marca, tienes que construir tus valores, pero pensando siempre en el medio y largo plazo. Y pensando que nunca tú solo puedes ser el único beneficiado. O sea, yo vivimos en un mundo donde, en este mundo tan competitivo, las marcas que sobreviven y que triunfan son marcas que piensan, por supuesto, en su beneficio, pero también en el de sus clientes, en el de sus proveedores y también en el de sus accionistas, ¿no? Hablamos de inflación, hablamos de tasas de interés, hablamos de crecimiento, pero todo esto ha venido con un ingrediente adicional y es todos los cambios que se han dado en tecnología. Y ahora hablamos de la famosa inteligencia artificial. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial en materia empresarial y en materia laboral? Yo creo que esto va a ser un cambio de paradigma en muchos aspectos, ¿no? Lo que va a provocar la inteligencia artificial. Y además, yo pienso que va a explotar antes de lo que tenemos pensado, ¿no? Es verdad que el 85% de las profesiones que hacían labores manuales a principios del siglo XX han desaparecido. O sea, este es un fenómeno que desde la revolución industrial siempre la mejora de la tecnología ha provocado desaparición de puestos de trabajo y ha creado puestos de trabajo mejores. Si tú le dices a principios de los años 20 del siglo XX a cualquier trabajador de una fábrica en Colombia que iba a trabajar 40 horas a la semana, los fines de semana iba a tener vacaciones, 30 días de vacaciones al año o 20 días de vacaciones, iba a tener una jubilación, iba a tener sanidad, no te hubiese creído. Y iba a ganar mucho más, además. La gente trabajaba de lunes a domingo 10-12 horas al día sin vacaciones y sin ningún tipo de prestación. Y gracias a la tecnología todo eso cambió. Ahora con la inteligencia artificial van a desaparecer profesiones enteras a una velocidad que no habían desaparecido nunca, ¿no? No quiero nombrar ninguna. No se va a comprometer. No quiero nombrar ninguna porque es arriesgado, pero todo lo relacionado con trabajos rutinarios y monótonos va a desaparecer. Y va a desaparecer muy rápido, ¿no? Cualquier persona que tiene que hacer borradores de contratos, cualquier persona que tiene... Oía el otro día un testimonio muy gracioso en España. Hay gente que ayuda a los chavales a hacer trabajos de fin de grado en la universidad, incluso los venden. Yo hago el trabajo de grado y eso ha desaparecido, porque ahora te vas a la inteligencia artificial y prácticamente te hace el trabajo de fin de grado, con lo cual va a tener que cambiar también el sistema educativo, porque el sistema educativo ya no te puede pedir un trabajo de fin de grado sobre un tema porque te lo hace la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, van a cambiar muchísimas profesiones que ya están cambiando. Todos hemos vivido el teletrabajo, pero claro, el teletrabajo se tiene que ajustar porque el que vive en Colombia quiere trabajar para una empresa de Estados Unidos desde Colombia con sueldo americano. Y la empresa de Estados Unidos quiere contratar a alguien de Colombia para que haga un trabajo que está haciendo alguien en Estados Unidos con sueldo colombiano, ¿no? ¿Y dónde se cruzan esos dos puntos? ¿Dónde, ¿no?, hacen clic? Donde hacen clic y coinciden, ¿no? Entonces, yo, sin ninguna duda, venimos a cambio a toda velocidad. Difícil de prever cuál va a ser el próximo cisne negro. Yo digo, en este año 2023 aún no hemos tenido ninguno, que después de 3 años seguidos teniendo... Todos los años algo. Tenemos que estar preparados para que lo haya, pero yo creo que en los próximos 3, 4, 5 años la inteligencia artificial va a borrar profesiones enteras y va a crear otras profesiones nuevas, ¿no? O sea, hay que saber trabajar también con la inteligencia artificial y eso va a generar muchísimas oportunidades. Entonces, si alguien está pensando ahora, oye, ¿qué tipo de empresa de servicios montaría? Yo ahora montaría una empresa de servicios relacionada con la gestión de la inteligencia artificial. Ok. Ese contexto, digamos, desde el punto de vista laboral y esa tensión que se va a generar ahí, también genera una tensión social, que es la que hemos venido padeciendo particularmente en los países de América Latina, pero también en otros países como Francia y demás. Y obviamente eso se va reflejado en temas de pobreza y en temas de cómo logramos los países, particularmente los latinoamericanos, sacar más gente de la pobreza para que
crezca la clase media, crezca el consumo, crezca la economía y haya un círculo virtuoso. ¿Cómo hacemos para no volverlo un círculo vicioso desde el punto de vista de los empresarios? O sea, yo creo que hay un peligro global en la economía, que es la desaparición de la clase media, que la clase media globalmente cada vez sea menor. ¿Por qué? Porque al haber muchos más recursos, pero mal distribuidos, hay una élite que cada vez tiene más. Y esa es una tendencia que viene pasando en los últimos 30 o 40 años. Esta élite cada vez acumula más. Y hay gente que va a seguir perteneciendo a esta élite. Pero como hay muchos más recursos y se tiende a estos populismos, sea de un color o de otro, cada vez hay más parte de la economía subvencionada. Entonces hay mucha gente que puede vivir de las subvenciones y cada vez se diferencia más de una clase media que se tiene que esforzar mucho para conseguir poco más que toda esta parte subvencionada. Me explico, si alguien puede ganar, y hablo en dólares, trabajando todos los días con esfuerzo, $25.000 y tener determinado nivel de vida, vamos a un mundo donde en un país como Francia o en un país como el Reino Unido hay determinadas subvenciones que a lo mejor no te permiten vivir con $25.000, pero te permiten vivir con 20.000. Y esa diferencia de renta no compensa el esfuerzo en muchos casos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es peligrosísimo y viene relacionado con lo que hablaba antes, ¿no? Una élite con cada vez más concentración de riqueza, una clase media donde cada vez su esfuerzo tiene menos recompensa y una clase baja cada vez mayor, cada vez más subvencionada, muy manipulable por los gobiernos y por los populismos. Y no tiene una solución fácil esto, ¿no? Y es una solución de todos, pero porque es muy fácil manipular a la gente subvencionada, es muy fácil manipularla, ¿no? Y hay que crear mecanismos, y yo creo que hay ciertos movimientos. Hay el Ray Dalio en Estados Unidos, que es el fundador del fondo de inversión Bridgewater, está liderando un movimiento muy interesante para que desde las empresas se creen mecanismos que ayuden a redistribuir bien la renta, porque los gobiernos no lo van a hacer, no saben cómo hacerlo. Ok. En todo este complejo escenario, ¿cómo se mueven los empresarios para tratar de planear algo en el largo plazo, que ya no estamos hablando ni de 5 ni de 10 años, sino casi de meses? Claro. Es que aquí es muy importante, de nuevo, saber lo que hace tu empresa, ¿no? Y esto ha cambiado mucho en los últimos años. O sea, cuando alguien te dice, no, mi empresa fabrica ordenadores, tu empresa realmente no fabrica ordenadores, ¿no? Tu empresa trata de facilitar herramientas de productividad a sus clientes, ¿no? En este caso a través de ordenadores, pero dentro de X tiempo será de otra forma. Entonces, no aferrarse tanto a tus productos o a tus servicios y tener muy claro cuál es el servicio que tu empresa presta a la sociedad o a sus clientes. Porque si tienes esto claro, te va a resultar mucho más fácil adaptarte. Porque si no, todos somos muy resistentes al cambio, sobre todo cuando nos va bien. Cuando nos va bien no nos gusta que las cosas cambien, pero van a cambiar de forma inexorable. O sea, nadie lo puede parar. Y hay que entender bien, y hay muchos modelos en el mundo de empresas que siguen haciendo lo mismo, pero sus productos son totalmente diferentes. Entonces hay que diferenciar entre lo que yo hago y lo que cómo lo estoy haciendo en este momento. Creo que ese es un matiz importante para todos los empresarios. ¿Cuál debe ser el liderazgo que tienen los empresarios hoy para afrontar esto y lo que viene, que no sabemos? No sabemos. Ahora estamos escribiendo un libro de la historia de Huawei, que la verdad es un proyecto que nos hace mucha ilusión. Debe tener algo de insumos. Nos hace mucha ilusión, ¿no? O sea, en estos 35 años, ¿cómo ha evolucionado la historia del management? Entonces, yo entré en esta empresa hace mucho ya, hace 21 años en España, cuando estábamos haciendo el primer gran evento en España, y ahí teníamos 9 ponentes blancos, entre 50 y 70 años, y los temas eran lo que antiguamente se llamaba los temas hard, ¿no? Estrategia, modelos organizacionales, planificación de modelos. Ahora, si tú haces un evento con 9 hombres blancos entre los 50 y los 70, sería inviable. O sea, si no tiene diversidad de raza, de género, de edades, sería inviable. Pero es muy curioso cómo han evolucionado los temas y dentro de los temas cómo han evolucionado las teorías, ¿no? Nosotros antes los temas soft a lo mejor incluías uno, pero era un tema como de segundo nivel. La gestión de personas, liderazgo, talento.
no le importaba a nadie. Y no hablo hace tanto, estoy hablando hace 20 años. Y ahora el 80% de los contenidos son esto. La tecnología cada vez más va a toda velocidad, pero se convierte en una commodity y la diferencia es la gestión de las personas. Los que hacemos la diferencia somos las personas. Y lo más difícil en este mundo, por eso yo creo que el mundo es mucho más complejo que antes, lo más difícil es gestionar personas. Que cualquier persona estará de acuerdo con esto. Lo más difícil es entender, empatizar en modelos, además de empleados cada vez más demandantes, donde cada vez tienen más movilidad laboral, donde, como hablábamos antes, alguien se convierte en freelance y trabaja para Europa desde aquí o trabaja para cualquier punto del mundo. Entonces, el desafío en los modelos de gestión y el desafío de los directivos de hoy en día es, oye, ¿cómo tener enganchados a mis trabajadores? ¿Cómo tienes enganchado y comprometido con tu empresa a un chaval de 24 años que viene un día a la semana a tu oficina? Y la verdad que no es nada fácil y todos estamos sufriendo con esto, ¿no? Y gente, yo creo que cuanto más joven es la gente, más movilidad hay. Entonces la inversión que haces en contratar a alguien, empezar a formarlo, cuando empieza a estar formado y empieza a ser productivo para la empresa, resulta que se cambia, se va, tienes que volver a empezar con el proceso de nuevo. Pero de nuevo, no lo puedes retener solo con el salario, porque entonces te metes en una espiral inflacionista que no va a terminar nunca. Y vuelvo otra vez, y no quiero ser repetitivo, pero vuelvo a sitios con propósito. O sea, que la gente sepa que más allá de recibir una paga y de hacer un trabajo, está en un sitio donde la misión de esa empresa merece la pena, más allá de lo económico. Ok. El otro tema que es muy importante a nivel de los empresarios es cómo competir dentro de escenarios donde obviamente mis rivales van a estar tratando de estar un paso adelante que yo. Y la innovación se ha convertido en una piedra angular de toda la estrategia. ¿Qué trae esa innovación hoy? Sí. Yo creo que va muy relacionado con la cultura de la empresa. O sea, hay culturas de empresa que fomentan la innovación y culturas de empresa que no, ¿no? Yo tuve un jefe hace muchos años que decía, vamos a hacer un brainstorming, ¿no? Una tormenta de ideas, pero sin decir gilipolleces. Entonces dice, claro, si no puede haber una tormenta de ideas si vas a estar juzgando a la gente, ¿no? Entonces, hay que crear culturas donde se premie la innovación y no se castiguen los errores, ¿no? O sea, cuando tú castigas los errores, la gente tiene miedo de hacer cosas nuevas, ¿no? Cuando tú premias, también, o sea, no puedes premiar permanentemente los errores, o sea, que se me entienda bien, pero hay que premiar la iniciativa, tenga éxito o no, y hay que crear una cultura de iniciativas. O sea, la innovación, si la innovación solo viene desde arriba, va a fracasar. La innovación tiene que estar en el ADN de la empresa. No, y es importantísimo ese concepto de nosotros castigamos mucho el fracaso, es decir, siempre estamos proyectando el éxito y no estamos preparados para el fracaso y cuando lo tenemos lo castigamos. Y digamos, muchos emprendimientos mueren por eso, pero el conocimiento que se puede adquirir ahí de pronto es muy valioso. Totalmente. O sea, ya decía Edison, ¿no? Edison cuando inventa la bombilla, originalmente la bombilla no era una idea de Edison, era una idea de un compañero suyo, no recuerdo ahora el nombre, pero hizo como 300 experimentos y no fue capaz de conseguirlo y se lo pasó a Edison y Edison no hizo 300, creo que hizo como 2.900 pruebas hasta que consiguió que la lámpara incandescente empezase a dar luz de manera consistente. Y él decía, o sea, ¿cómo se siente después de haber fracasado 2.900 veces? Y dice, no, yo lo que he aprendido son 2.900 formas de no hacerlo, ¿no? Y esa es la lección, ¿no? Pero es que a veces tenemos la idea de que la innovación es estar sentado y que de repente te venga la inspiración. Y no es, la innovación es fruto de mucho trabajo y de aprender de muchos errores, ¿no? De ahí vienen las buenas ideas. Luego el que sea un genio y tenga esa capacidad de inspiración, bien por él, pero a la mayoría de los humanos a la mayoría de los humanos no nos ocurre esto, lamentablemente, ¿no? El otro tema, Alberto, para ir terminando, es el tema de la prioridad que tienen las empresas hoy en materia de diferenciación, pero sobre todo en materia de compromiso y de propósito, es el tema del desarrollo sostenible. Cómo hacer viable una empresa, no solo desde lo financiero, que es importante, sino social y laboralmente, y con todos sus jugadores y sus accionistas y las personas con las que tiene relación. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que aquí hay un tema importantísimo y esto yo creo que es un tema de compromiso de toda la sociedad y creo que tiene que estar liderado por las empresas. Pero nos lo tenemos que creer, esto tiene que ser algo altruista. O sea, si lo hacemos a cambio de un beneficio, no va a funcionar. No va a funcionar. O sea, por ejemplo, temas relacionados con el medio ambiente, ¿no?
hay iniciativas maravillosas ahora de muchas empresas relacionadas con el medio ambiente, pero el calentamiento global yo creo que solo lo podemos frenar las empresas. Quiero decir, los gobiernos han demostrado incapaces para frenar el calentamiento global, incapaces. Demasiados grupos de presión, demasiados intereses, demasiados votos a la hora de tomar determinadas decisiones, no lo van a poder hacer nunca. Los científicos llevan alertando del cambio climático 50 años y lamentablemente nadie les hace ni caso. Y los individuos, sea de manera individual o de manera organizada, han conseguido lo que han conseguido. O sea, Greenpeace lleva funcionando 40 y pico años y algo ha conseguido, y todo su mérito, todas las ONGs que hay en el mundo, pero no han conseguido ningún avance destacable. Pero las empresas tenemos esa capacidad, porque yo creo que las empresas somos las entidades acostumbradas a trabajar por objetivos, de forma eficiente, con recursos escasos. Y creo que si todas las empresas, y nosotros este año tenemos una iniciativa muy interesante en todos los World Business Forum en todo el mundo, que estamos invitando a todas las empresas a que nos cuenten sus proyectos de desarrollo sostenible. De ahí vamos a hacer una selección de los dos o tres proyectos que nos parecen más interesantes y los vamos a contar a todos nuestros clientes con el objetivo de inspirar a que más empresas lleven adelante sus proyectos. Y es un proyecto que nos ilusiona mucho. Y nos ilusiona mucho y lo hacemos de forma 100% altruista, porque realmente creemos que las empresas somos las entidades. Si no tienes en tu ADN y realmente no te crees tu compromiso con el desarrollo sostenible, vas a fracasar en el mercado. Correcto. Alberto, muchísimas gracias por esta conversación. Un placer. Muy amable por todo esto. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Muchas gracias.